mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Esta semana quiero hablarles, desea su presencia. No hay cómo desear la presencia de Dios. Si no la has deseado, quiero decirte algo, te la estás perdiendo. Y te estás perdiendo vivir una vida de éxito. Por eso quiero enseñarte. Por ejemplo, David. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo llamó así? Dios. ¿Por qué Dios llamó a David de esa manera? Sencillamente porque David permanecía conectado con él. Conectado con él. Y tú puedes ver toda la vida de David. Lo mismo te puede pasar a ti. Lo mismo va a venir sobre tu vida. Porque David, cuando era un simple pastorcito de ovejas, mire qué tremendo, un simple pastorcito de ovejas, buscaba el rostro de Dios. Y tanto así que en el Salmo 84, David dice algo interesante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Yo me imagino que David pasaba una vida, wow, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de honra, lleno de adoración. Y decía, qué rico es estar en las moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y nosotros como hijos de Dios debemos de sentir esa amabilidad, esa gracia, ese favor. Y a veces nos cuesta permanecer en su presencia. Yo siempre me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto? Si Dios mismo nos enseña que sin Él no somos nada. En su palabra Él nos vive enseñando, permanecer en mí, permanecer en mi presencia. El que ama mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Imagínense Dios haciendo morada en nosotros. Qué poderoso es eso. Cada vez que leo la Biblia yo veo que donde estaba Dios había bendición. Donde Dios llegaba había victoria. Cuando Dios venía sobre un pueblo y lo guardaba, no había otro pueblo que lo podía derrotar. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso como hijos de Dios tenemos que despertar y despertar, no buscar a Dios de vez en cuando, sino que buscar a Dios a diario con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Anhelarlo. Es lo que decía David, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¡Wow! ¿Qué anhelo el que tenía David? Imagínese de pastorcito a convertirse en un rey. ¿Quién? No había ni estudiado tan siquiera David. Pero lo convierte Dios mismo, lo convierte en un rey. Si usted lee la Biblia y lee la historia, se da cuenta que el rey de Israel era Saúl. También había sido escogido por Dios. Pero Saúl tenía un problema. No anhelaba buscar ardientemente a Dios. No lo deseaba con esa pasión. Saúl buscaba a los profetas, pero no buscaba a Dios. Buscaba a los mensajeros de Dios, pero no buscaba a Dios. Yo quiero enseñarte como apóstol, como pastor, enseñarte. No es que me busques a mí. Yo quiero enseñarte y educarte e instruirte que tú busques a Dios de todo corazón, que lo anhele, que arda tu corazón por buscarlo. Así como David decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¡Qué poderoso! Y decía, en mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Imagínate tú cantándole con aquella pasión, con aquella fuerza, con aquel deseo, con aquella honra, con todo tu corazón. ¡Qué poderoso! Imagínate un estadio reunido, 10,000 personas buscando al Dios Todopoderoso, cantándole a una sola voz. Podemos reunir un estadio para escuchar a un artista, pero no reunirnos el pueblo de Dios para cantarle a Dios a una sola voz. ¿Qué pasaría con una nación que busca a Dios ardientemente? Cuando yo fui a Molongo, una ciudad en Guatemala, todo había cambiado. Las frutas eran gigantes. No habían bares, todo se había terminado. Iglesias por todos lados. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que comenzó a buscar a Dios. Hace años fui ahí. ¿Y qué había? Las frutas más grandes. Yo no había visto sandías tan grandes, pepinos tan grandes, papayas tan grandes. Nunca las había visto en ningún lugar con Amolonga. ¿Por qué? Porque había un pueblo que de la mañana subía al monte a cantarle, a buscarle con toda su fuerza. ¿Qué pasaría si tú y toda tu casa comenzaran a buscar a Dios desde la mañana y a buscarle con ese anhelo, con esa pasión ardiente y a cantarle a una sola voz? ¿Qué pasaría? Cambiaría toda la atmósfera. Podría cambiar hasta un barrio, una calle, una ciudad. Y nos lo estamos perdiendo, los hijos de Dios nos lo estamos perdiendo. Porque andamos buscando reinos, reinitos, mi iglesia, tu iglesia, la tuya. Yo me llamo católico, yo me llamo adventista, yo me llamo el otro. Pero no buscamos a Dios ardientemente. Y cuando buscamos a Dios te vas a dar cuenta que Dios te va a oír. Porque David decía, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira qué tremendo. Cómo David venía con ese ardor. Yo quiero enseñarte, busquemos a Dios con esa fuerza, con ese ardor, con esa pasión, con ese deseo. ¿Y qué pasaba cuando David comenzaba a decir esto? Y le decía, pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Mira qué tremendo. David prefería estar un día entero en sus atrios que 1,000 fuera de ellos. ¿Qué tal si esto comenzara a venir a tu corazón? Si esto comenzara a arder en tu corazón, a buscar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, si le entregaras un día completo al Dios Todopoderoso, te vas a encontrar con las maravillas de Él. Comenzar a gustarle, a tenerle gusto, porque David prefería habitar en la casa de Jehová que habitar en las moradas de maldad. Él deseaba su presencia. Él deseaba escuchar su voz. Él deseaba escuchar su instrucción. David no iba a la guerra si no le consultaba a Dios. Yo quiero que tú despiertes, que venga ese fuego, esa fuerza en tu corazón que arda por buscar al Dios Todopoderoso, al Dios que no vemos, pero al Dios que nos oye, honrándole, exaltándole, adorándole, inclinando nuestro rostro al suelo, buscándole con toda nuestra fuerza, porque Dios nos va a oír, Dios nos va a escuchar. Por eso en Lucas 18 pone un tremendo ejemplo de una mujer que venía delante de un rey injusto para que le hiciera justicia de día y de noche. Dice, por un tiempo lo buscó y le insistió. Y Dios lo pone como ejemplo. Dice, han visto a esta mujer, han escuchado a esta mujer. ¿Acaso no escuchará Dios a su pueblo que clama a Él de día y de noche? ¿Acaso Dios no le responderá? Y a veces buscamos respuesta en otros lugares en vez de buscar la respuesta en Él.
Yo quiero hablarte con todo mi corazón. Búscale y lo encontrarás. Llámale y la puerta se te abrirá. Pídele y vas a recibir, porque Dios te está esperando. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.